inicialmente 63 inscritos, pero solo 30 estaban en la clase, ¿no? Ahora, el día de hoy, a ver cómo estamos la cosa el día de hoy. El día de hoy estamos 27, también está menos todavía, menos que el anterior, que el martes, ¿no? Pero bueno, lo importante es que están aquí los que quieren estar y eso es lo que nos interesa, ¿no? Se supone que es a los que les interesa, pero probablemente algunos tengan problemas con el servicio de internet o alguna otra cosa que les impide estar acá. Y por esa misma razón es que se hacen las clases virtuales, digamos, ¿no? La parte virtual está justamente por ese motivo. Para que no se pierdan de nada. Bueno, antes de comenzar la clase de hoy, que es lo que tenemos que es el resumen de lo que está ya un poco más detallado, ustedes lo tienen en la plataforma, hoy vamos a hacer un resumen, pero primero hay que recordar lo siguiente. Todo proceso profesional requiere de un procedimiento. Todo requiere un proceso profesional. Construir una casa por un ingeniero civil tiene un procedimiento donde tiene que analizar, diseñar, calcular y por último viene cavar zanja y construir. Entonces, en ese proceso de construcción, la parte de cavar zanja y poner ladrillo es lo último que se hace, no es por ahí que se comienza. En la medicina, si usted tiene una dolencia, alguna cosa, qué sé yo, necesitan cambiarle el riñón o lo que fuera, primero lo van a analizar, van a establecer el problema, van a ya establecer un protocolo para cómo resolverlo, suponiendo que haya que hacerle una cirugía y cambiarle el riñón, digamos. Pero antes de eso se hacen análisis, pruebas, recontrapruebas. No es nomás venga mañana y lo charqueamos. No, hay una serie de situaciones. Conocí a un colega que incluso estuvo 2 años esperando el procedimiento, o sea, que se haga hasta que se cumplan los requisitos que se necesitaban para hacer el procedimiento ya de la cirugía. Y al final nunca se le hicieron, se fue el año pasado y listo, Dios, pero estuvo 2 años esperando. Entonces, fíjense que no es nomás, no, tráiganlo aquí, lo charqueamos y listo, ¿no? O sea, hay un procedimiento y hay ciertas cosas establecidas para hacer ese procedimiento. Si no se dan esas situaciones, entonces no se procede. Entonces, lo último ahí es cortarlo y hacer las cosas, digamos, ¿no? Entonces, en todo proceso profesional hay esas etapas, ¿no? Analizar, planificar, diseñar y la última parte es ejecutar. Entonces, en computación no es diferente al resto de las ciencias, no es diferente. Entonces, la primera parte es analizar, planificar, diseñar y lo último es teclear el código, ¿no? Lo último. Fíjense si lo comparamos con la ingeniería civil, la parte ingenieril es la del análisis, planificación, cálculos, diseños, y en la ejecución el ingeniero civil solo supervisa. Los que ejecutan son otras personas, digamos, ¿no? Con otro nivel, otro rango de trabajo, y no requiere que sean profesionales. En el área de medicina, sí, digamos, el cirujano es el que va a estar ahí ejecutando. Ahí es un poco diferente. Y se requiere, digamos, en la ejecución a otros que también son profesionales. Ahí están enfermeros y otro tipo de profesionales en la ejecución, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a la otra parte de la medicina, donde usted tiene alguna dolencia, va al médico que lo analiza, le hace hacer más análisis hasta detectar cuál es su problema. Su trabajo del profesional termina ahí, en el análisis y la planificación de su medicación. Le va a decir, usted va a tomar este remedio, a tal hora, a tal hora, a tal hora, durante tantos días. Si no se cura en 2 días, venga de nuevo para acá. O si tiene algún problemilla entre medio, venga para acá. Y si no, 5 días ya debería estar curado, más o menos, ¿verdad? Entonces, fíjense, el análisis y la planificación, la dosificación la hace el profesional.
pero no es el médico que le va a poner las pastillas en la boca todos los días, digamos, ¿no? Eso ya no requiere de un profesional, eso ya lo hace cualquier ciudadano, ya le toca a uno, digamos, uno mismo ya hace esa parte del trabajo. Entonces no es el médico, no estudia el médico para, venga jovencito, abra la boca, tome, digamos, ¿no? No, esa ya es la ejecución de la solución. Entonces, esa parte, la última, en algunos casos no requiere ningún estudio ni nada de nada, como tomar las pildoritas. Solo hace falta saber leer el reloj y saber leer la receta, digamos, ¿no? El médico escribe a propósito feo que no se entienda los medicamentos, pero el procedimiento se lo pone ahí. Dice, tome tal cosa a tal hora, a esta otra cosa a tal hora. Ese es un procedimiento escrito que usted debe seguir, ¿no? Como paciente. Entonces, ahora, en la otra parte de cirugía ya es otra. Ahí se requieren profesionales para ejecutar el trabajo, pero de diferentes niveles. Entonces, y si seguimos así haciendo comparaciones, el trabajo del profesional es analizar, diseñar, planificar y finalmente supervisar. En el caso nuestro nos dan un problema que tenemos que analizar, diseñar, planificar y programar, ¿no? En ese orden va a ir. En algunos casos se programará menos, otros casos se programará más y en otros casos se requerirá un equipo de trabajo donde se incluyan otros profesionales, artistas gráficos, ¿no es cierto? Gente que sepa de ediciones de audio, gente que sepa de edición de video, gente que sepa de otras cosas más relacionadas. Es lo mismo que en la cirugía, ¿no? Lo mismo que en la cirugía. Si ustedes ven los créditos, no de las películas, sino los créditos de la gente que hace, por ejemplo, Microsoft Word, Excel, etcétera, programas grandes, o de Fortnite si quieren, es un montón de personas que han trabajado y muchos profesionales de diferentes niveles, de diferentes rangos. Entonces, ya ese es como el trabajo de la cirugía, digamos, ¿no? Requiere de muchos elementos y muchas personas trabajando. Entonces, igual que en la medicina, hay ciertas cosas que bueno, un profesional experto se requiere para la primera fase y la última, en la ejecución, se puede requerir a varios expertos de diferentes rangos, digamos, ¿no? En vez de enfermeros, vamos a tener por ahí tecleadores, programadores. Pero lo que necesito que entiendan es que en toda profesión hay un procedimiento. Lo último de ese procedimiento es cavar zanja y poner ladrillo. Entonces, ese es el primer error que cometemos en ciencia de la computación. Creemos que me dan el problema y ya nomás estoy tecleando, digamos. Es como le dijera, construye un edificio y ya está cavando zanja ahora, mañana mismo. Entonces, ese es el peor error que pueden cometer. Y lo van a cometer la mayoría de ustedes y por eso se van a graduar en 8 años, en 10 años, en 20 años. Y por eso es que tardan, ¿no? Porque se están saltando la parte importante. Si hicieran la parte importante, entonces sería diferente, digamos, ¿no? Sería diferente. Claro, si es algo sencillito, digo, si voy a construir una casita de 2 cuartos y un baño, no voy a contratar para un ingeniero civil, digamos, ¿no? Contrataré un maestro constructor que tenga unos 15, 20 años de experiencia y él sabe hacer, digamos, esas cosas. No le va a pelar mucho. Se va a equivocar un montón de cosas, pero no le va a pelar mucho. Por lo menos no creo que se caiga la casita, ¿no? Ahora, si voy a hacer un edificio, pues no voy a ir a contratar al maestrito con 30 años de experiencia. Usted ha construido unos 10 edificios, venga para acá, hágame el mío, digamos, de 10 pisos. A la segunda, no digo a la segunda semana, al tercer piso se va a caer esa cosa, digamos, ¿no? Al tercer piso se va a caer esa cosa. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. Repito, el trabajo profesional establece un procedimiento a seguir. Si seguimos el procedimiento, lo más seguro es que eso va a funcionar. Lo más seguro es que funcione. No digo que sí o sí va a funcionar porque uno puede seguir el procedimiento mal y de todas maneras se va a caer el edificio, digamos, ¿no? Ya ha pasado. En este país, en los últimos 10 años se ha caído un edificio y se ha caído un puente, ¿no? Entonces, es porque
algo del procedimiento se saltaron, digamos, ¿no? Algo en el procedimiento se saltaron, no se hicieron bien, y en un caso se fue gente con todo y ellos, digamos, ¿no? Hasta el capitán se hundió con su barco en esa situación. Entonces eso nos tiene que dar la alerta de que si seguimos el procedimiento, hay casi una garantía de que salga bien, porque aún siguiendo el procedimiento, algo se puede hacer mal. Eso ya es otra cosa, digamos, ¿no? Pero lo más probable es que salga bien. Igual un cocinero, si ya tiene la receta y todas las cosas, podría estar preparando y se le puede quemar algo, porque decía 5 minutos y esperó 10, se le olvidó, digamos, ¿no? Entonces siempre puede pasar algo más, pero es porque alguien está fallando en alguna parte. Pero si seguimos el procedimiento, insisto, en todo trabajo profesional existe un procedimiento. Si lo seguimos al pie de la letra, ese procedimiento nos garantiza dos cosas: que lo más probable es que salga bien, que funcione lo que estamos haciendo, y lo segundo, si llega a fallar y perjudicamos a algunas personas con ese trabajo, nos van a hacer una auditoría, y en la auditoría lo que van a ver es, siguió el procedimiento, hizo las cosas que tenía que hacer en ese orden como las tenía que hacer, en qué parte se saltó, ahí lo detecta, y quién es el culpable, el que se saltó el paso. A ese es al que hay que crucificar, digamos, ¿no? No es necesario crucificarlos a toditos, solamente al que no hizo lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer. Entonces, algunos dirán, no, con software no matamos a nadie. No se olviden, esas máquinas que hacen las ecografías, que luego los médicos utilizan para tomar decisiones, ese AutoCAD, ese Vectorworks que utiliza el ingeniero civil para diseñar un edificio, un puente, para calcular los materiales y todas las cosas que necesita el ingeniero civil, eso es un software. Las máquinas, decía yo, de ecografías y demás grafías, son hardware y software. Hay un software, y el software de ambas circunstancias lo desarrollan, no contrata para un ingeniero civil para hacer Vectorworks, digamos, ¿no? Lo contratan para asesorar en el tema de qué cosas debe tener, pero no para desarrollarlo. Eso lo hace un ingeniero de computación. El software que hay en las grafías esas, también lo desarrollan ingenieros en computación. Entonces, el software que hay en los autos, eso que y bueno, en las movilidades que ya están desde el 2015 en adelante, y que en el futuro van a manejar solitos, digamos, ¿no? Conducción autónoma, eso está hecho a base de software. Y ese software no lo ha hecho un mecánico, lo ha hecho un ingeniero en computación. Ahora, ese software, si tiene fallas y hace cosas que no debe, entonces puede morir gente, digamos, ¿no? Pero no por culpa de los otros que han construido las cosas o que han tomado decisiones en base a eso. Es por culpa del desarrollador de software, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. En mi experiencia he visto, y hace varios años atrás, una empresa de software le vendió un sistema a una cooperativa, creo que $30,000 le vendió el sistema, y ese sistema, como era una cooperativa y ahí hay centavos, ¿no? Se manejan centavos. Este software no consideraba los centavos, jamás se le ocurrió al desarrollador de que la gente vaya al banco o a la cooperativa por centavos, digamos, ¿no? Se le olvidó a este compañerito que el cambio del dólar a boliviano genera centavos, y que hay cosas que se pagan que tiene centavos, ¿no? Y no se redondea. Usted va, qué sé yo, al supermercado y no le redondea, dice al centavo, digamos, ¿no? Ya si usted quiere dona el cambio, o ve si ellos le dan de más a usted o usted le da de más a ellos por los centavos, pero no puede tomarse el sistema la atribución de los centavos. Y resultó que de centavo en centavo, así redondeando, tal vez para hacerlo mejor él lo redondeó para arriba, resulta que la cooperativa acabó pagándole más dinero a ciertas personas. Juntando centavos en miles de personas se hace mucho dinero. Y el sistema, después de hacer un arqueo de caja, le llaman, eso hacen las instituciones financieras 2 veces al año.
el último día de junio y el último día de diciembre. Eso es ya de norma, de procedimiento. Fíjense, en el sistema bancario el procedimiento establece que hay que hacer arqueos semestrales ese día, y ese día cierran todas las instituciones financieras. Como les dije, todo acto profesional tiene un procedimiento y se tiene que seguir. En el caso de ese software, descubrieron con la auditoría, porque ellos tienen sus contadores aparte que hacen los cálculos y suman y restan y todo lo demás, y no cuadraban las cosas. Resultó que el banco en el transcurso de un año había entregado el equivalente a $30,000 de más a la gente. Claro, no podían cobrarle a la gente porque ya se la dieron la plata, digamos. ¿No? ¿Qué le van a decir? Oiga, compañero, usted me debe 50 pesos que le dimos de más en todo el año, de centavo en centavo. Y además era poquito dinero a cada persona, pero sumado miles de personas, eso ya hacía harto dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, demandaron a la empresa y al final quedaron tas, digamos, ¿no? Porque el software los perjudicó. Y si no hacían la auditoría, iban a seguir perjudicados. O sea, el banco la cooperativa iba a seguir pagando de más. Pero también pudo haber sido al revés. Podría haberle cobrado menos. Si redondeaba para abajo, le iban a dar menos dinero de lo que realmente tenía la persona, digamos, ¿no? En sus cuentas. Y en todo caso, el banco le estaría como robando, entre comillas, al cliente. En todo caso, son fallos del sistema que debieron haber hecho bien, digamos. No es el puro criterio de la persona, sino que hay que preguntar y es parte del procedimiento. ¿Está bien esto así? ¿Así se hace? Debe haber normas establecidas, ¿no? En el caso de los centavos, tiene que haber alguna norma que diga se redondea, para arriba, para abajo, no se redondea. ¿Qué se hace con los centavos? Tiene que establecer procedimientos, ¿no? Entonces no es nomás que defina el que está en ejecución en ese momento. A veces también hay errores que se le achacan al software. Muchas veces en la universidad he escuchado a los colegas decir, no, no sirve este sistema, no hay que hacer todo a mano porque ha fallado aquí, y le echan la culpa al sistema. Y preguntando uno bien, el culpable no era el sistema, era el operador del sistema. Si el operador del sistema pone malos los datos, pues el sistema no hace magia, digamos, ¿no? No va a adivinar qué dato era el que tenía que estar ahí. Para eso está el usuario operador. Entonces ahí también se hace una auditoría y se determina quién ha sido el responsable, y ya no es el que hizo el software. Ya es el operador del software y a ese es al que hay que crucificar. Eso ha pasado hace unos 2 años atrás en el escándalo del compañerito ese que estaba estudiando Derecho y resulta que ya tenía título, digamos, ¿no? Entró a la universidad en enero y en diciembre ya estaba graduándose. Si se ha sabido, digamos. Ahí se le echó la culpa al sistema y era un problema de operador, no de sistema. Esos problemas ocurren muy a menudo y nosotros ya tenemos un término en computación para eso. Un término que viene de la carrera de redes incluso, se llama problema de capa 8, le llaman, ¿no? Ese es un problema de capa 8. Ya después los de redes van a averiguar qué significa de capa 8. En el resto, solemos decir nosotros, bueno, ese es un problema que está entre la silla y el teclado. Eso es lo que también decimos nosotros, ¿no? Aplica más a los estudiantes esto, ¿no? De computación. Es un problema entre la silla y el teclado. Porque es normal cuando algo falla de lo que estamos haciendo echarle la culpa al sistema operativo, a la luz, a cualquier cosa, digamos, ¿no? A todo le queremos echar la culpa menos al que está cometiendo el error, digamos, ¿no? Ahí también hacemos eso. Entonces, como les digo, hay un procedimiento para todos. Si lo seguimos, ese procedimiento nos va a asegurar que las cosas salgan bien. Y si algo sale mal, vamos a detectar quién es el responsable de eso. O sea, no es garantía de que seguir el procedimiento o que el hecho de que existe un procedimiento de que alguien lo cumpla. Los problemas pasan normalmente cuando alguien se salta algo, ¿no? Muchas veces en sus exámenes de primer parcial, ese va a ser el principal error. El principal error por el cual no tengan los 50 puntos por resolver el ejercicio y tengan un 0 en su lugar, es porque se saltan los pasos del procedimiento. Se van al final.
Es decir, si fuera ingeniero civil, le digo, quiero un edificio y ya está acabando zanjas al día siguiente, digamos, ¿no? Y obviamente ese edificio se va a caer. Aunque esté terminado de construir y se vea bonito y todo lo demás, no hay garantía de que se sostenga un día más, digamos, ¿no? Por ahí suben 2 personas y eso se viene abajo. Entonces, por eso se los resalto y les recuerdo. Si es un trabajo no profesional, entonces ahí quiero esto, se lo dan. Como comprar y vender, digamos. Quiero esto, aquí está y listo. Ya no hay error ahí, digamos, ¿no? Y así hay muchas cosas, digamos, ¿no? Pero siempre algo puede fallar, ¿no? Quiere vender Somos, no hay problema. Aprenda a hacerlo, podría llegar a hacerlo mal, pero igual hay un procedimiento que va a seguir y no es profesional, ¿no? De cómo hacer ese producto. Pero hay muchas cosas que no requieren. Entonces les recuerdo, las cosas que no requieren, por eso no se estudia eso, digamos, ¿no? No hay una profesión para eso, sino una ocupación, un trabajo nada más. Pero todo, absolutamente todo lo que sea profesional en el ámbito que quieran, les hablo de civil y de medicina porque es con lo que más entendemos, digamos, ¿no? Todos, cual más, cual menos, se ha enfermado alguna vez y ha visitado al médico, ¿verdad? Y todos, cual más, cual menos, hemos visto la construcción de edificios, y vivimos en una casa, ¿no? Que ha sido construida. Entonces, digamos que más o menos se entiende del tema. Por eso pongo esos ejemplos. Entonces, ya está en la plataforma, me imagino que ya han leído la teoría, hay una teoría base y hay un procedimiento a seguir para resolver problemas de programación. Ya estamos en otro nivel, no estamos en el primer semestre. En el primer semestre hacemos algoritmos sencillitos, no importa cómo, pero igual hay un procedimiento a seguir y lo seguimos, digamos, ¿no? Pero ese procedimiento es para ese nivel. En este otro nivel ya estamos cambiando un poquito el procedimiento. Para comenzar, lo que estamos viendo en la unidad número 1 es una nueva técnica de programación de algoritmos. Ojo, no es una técnica para desarrollar software. La técnica y el procedimiento para desarrollar software está establecido también. Ustedes lo van a ver desde ingeniería, desde la materia de sistemas de información 1, 2, pero especialmente en la materia de ingeniería de software 1, 2, donde ahí les van a explicar los procedimientos para desarrollar software. Software ya es un programa de otro nivel, ¿no? Entonces, en el primer semestre aprendemos a hacer algoritmos. En el segundo, más algoritmos, digamos, ¿no? Seguimos haciendo más algoritmos. Programación 1 se trata de desarrollar y hacer algoritmos, no de programas, todavía no. Hoy día lo que vamos a ver en la unidad número 1 es el procedimiento para hacer algoritmos, pero es una nueva técnica llamada recursión. Esta técnica es una técnica de procesamiento de datos. Ojo, procesamiento de datos. No es para hacer cualquier algoritmo, solo algoritmos que procesan una cantidad de datos. Partamos de ahí. Es una técnica diferente a la que aprendieron en programación 1 e introducción. Es otra técnica para escribir algoritmos. Por lo tanto, si obviamente recuerdan esas técnicas, esas archívenlas un rato y vamos a aprender una nueva técnica. Esta técnica solo funciona para procesamiento de datos, o sea, tiene que haber un conjunto de datos que procesar. Ahí se aplica la técnica. Si no tengo un conjunto de datos que procesar, solo tengo que hacer que suceda algo y nada más, entonces no aplica esta técnica. Porque en desarrollo de software hay varias cosas que tengo que hacer. Y dependiendo de esas varias cosas, tengo procesos que hacen cosas y procesos que procesan datos. No todos los procesos procesan datos, sino simplemente hacen algunas cosas, ¿no? A tener eso en mente. Entonces, como esta es una nueva técnica, no puedo agarrar la otra y encapsularla aquí. La otra técnica es una y esta es otra. La otra técnica, la que han aprendido en Introducción y Programación 1, le llamamos la técnica iterativa. Resuelven el problema haciendo iteraciones, haciendo for, haciendo while, repeat, usando las estructuras repetitivas. ¿De acuerdo?
Entonces, esa es la técnica que ya conocieron y que podríamos decir a esta altura se supone que ya dominan la técnica. Lo que vamos a ver el día de hoy, o bueno, en la unidad número 1 es una nueva técnica llamada recursión, insisto, para procesamiento de datos, para procesar un conjunto de datos. No es para todo, es solo para procesar un conjunto de datos nada más. A nivel de algoritmo, no estoy hablando de hacer programas, ya les dije, hacer programas, hacer software, eso también tiene su procedimiento y eso lo van a aprender más adelante, ¿no? Seguimos todavía a nivel de algoritmo y así van a estar un tiempo más, 2 semestres más de seguir procesando algoritmos, pero cada vez datos estructurados de unas formas más complejas cada vez. Ahora, esta técnica que vamos a ver desde ahora, ya les dije, consiste en procesar un conjunto de datos, esa es la base. Sin embargo, esta técnica se aplica cuando, si tengo problemas sencillos, donde el algoritmo se me ocurre rápido y lo puedo resolver simple, entonces no hay problema, se usa la técnica que ya conoce. Pero cuando el problema se pone complicado, se pone fea la cosa, digamos, ¿no? Me dan el problema y me estoy rascando a ver cómo, pero si es de procesamiento de datos, ¿no? Me estoy rascando la cabeza de cómo se va a hacer ese procesamiento. Entonces, ahí es donde vamos a recurrir a esta técnica. Entonces, la técnica de recursión sirve para aplicarse en problemas complicados. ¿En qué consiste la técnica? En simplificar la solución del problema. Para eso es esta técnica. Para simplificar la solución del problema. El problema está, si el problema ya es simple, entonces ya no necesito aplicar esta técnica. Si el problema es complicado, entonces debo usar esta técnica. Con esta técnica mi problema se va a volver sencillo de resolver. De eso se trata. Entonces, por ese lado, bienísimo. Por eso es que estamos yendo en otro nivel, pasando a otro nivel. Ya aprendí a resolver ejercicios sencillos, ahora me tocan los complicaditos. En este nivel voy a aplicar la técnica. Ahora, los problemas sencillitos estaban hasta programa 1. Los problemas complicados están desde estructuras. Estructuras 1, estructuras 2, inteligencia artificial, lenguaje formal, o sea, todo lo interesante, ¿no? de computación, todas esas cosas interesantes están en este otro nivel. Y programación 2 está en el sándwich, está en la transición de lo sencillo a lo interesante, digamos, ¿no? De lo sencillo a lo interesante. Hasta ahora, de aquí para abajo es como aprender a poner ladrillitos, de aquí para arriba ya es hacer programas, ¿no? Ya hacer edificios, puentes, cosas interesantes que hace un ingeniero. Lo de acá, cualquier albañil lo puede hacer. Y nosotros estamos en el medio, ¿no? Para aclarar. Como estamos en el medio, y yo lo que quiero es que aprendan la técnica, entonces no le voy a poner problemas complicados, porque vamos a pelear entre la técnica y el problema complicado. Entonces, ustedes ya tienen un conjunto de, ya ustedes conocen muchos algoritmos, ya lo han hecho hasta de memoria, lo pueden hacer ahorita, ¿no? Si yo les digo, háganme un algoritmito para ordenar los elementos de un vector por burbujita, ustedes con los ojos vendados y un brazo atado a la espalda me lo escriben, ¿verdad? Eso ya son capos ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar que ya conocen los algoritmos y vamos a aprender la técnica y la vamos a aplicar con estas cosas que ya conocen. Se los digo porque mucha gente empieza a pensar rarito y dice, me está enseñando estas cosas feas, raras, digamos, ¿no? Y esta cosa yo ya lo sé hacer de otra manera. Yo sé que ya lo sabe hacer de otra manera. Por eso está en programación 2. Si no supiera, seguiría repitiendo programación 1, digamos, ¿no? No estaría acá. Ya yo sé. Lo que quiero es que aprendan la técnica. La técnica. Eso es lo que quiero que aprendan. La técnica de recursión. Pero la vamos a aplicar sobre algoritmos que ya conocen, que ya están facilitos, digamos, ¿no? Ya ustedes la conocen, el algoritmo. Simplemente quiero aplicar la técnica. ¿Entienden? Entonces, por eso lo vamos a aplicar en algoritmos que ya ustedes saben. Porque lo importante ahorita, lo que yo quiero es que aprendan la técnica. Una vez que ya conozcan la técnica, van a pasar a estructuras de datos. Ahí es donde ya van a aparecer los problemas complicados. Entonces, usted ya conociendo la técnica,
va a analizar el problema y lo va a aplicar la técnica. Se va a dar cuenta que, pucha, esto había sido facilito, digamos, ¿no? Pero si ustedes le dan este problema de estructuras, le dicen, qué sé yo, eliminar un nodo del árbol B, digamos, ¿no? Entonces usted no conoce la técnica de recursión, miércoles su código va a escribir como si le estuvieran diciendo dele 20 vueltas al estadio, digamos, más o menos algo así. Pero conociendo la técnica ya le simplifica la solución de su problema. ¿Me entienden? Entonces, los problemas que vamos a resolver son fáciles, son problemas de Progra 1, ¿no? La mayoría. Hasta problemas de intro van a entrar aquí, digamos. Pero porque lo importante es la técnica. Aprender la técnica, seguir la técnica hasta que dominen la técnica. Cuando ya la dominen, ya que vengan ahora los problemas de verdad, digamos. Que vengan los problemas. Es como aprender a manejar auto, ¿no? Primero le van a dar las clases, una salita, etcétera, o aprender a manejar bicicleta, pongámoslo así. Usted no va pues a la calle el primer día, digamos, ¿no? Va a ir dentro de su patio de su casa, en una calle vacía, ahí pues no, porque se va a caer, se va a tropezar, va en algo donde la situación está controlada. Ya cuando usted sepa, ya vamos a la calle, ahora vamos de aquí a la plaza, digamos, en bici, y esperemos llegar vivo, ¿no? ¿Me entienden, verdad? Conocer primero, y cuando toque el momento que ya es estructuras y las demás materias interesantes, ahí es donde las van a aplicar. Por ahora vamos a conocerlo. Bien, dicho esto, y espero que lo entiendan, y yo sé que la mitad se le entró por aquí, se le salió por aquí y no se quedó nada en medio, digamos, ¿no? Lamentablemente son los que van a tener 0 en el examen, ¿qué le vamos a hacer? Pero los demás que están prestando atención, bien, vamos a por ello, como dicen los españolísimos, ¿no? Bien, entrando en tema. Como todo esquema profesional, les dije, hay un procedimiento y en el lado de la ingeniería hay una base sobre la que se construye. O sea, hay una razón por la que hacen cálculo 1, cálculo 2, bueno, ese se llama la matemática infinitesimal. Y del otro lado está la otra matemática. Solo en computación hacemos las dos matemáticas. El resto de las ingenierías no hacen más que una sola matemática. Nosotros hacemos dos. La segunda es la más importante para nosotros porque es la base para toda la computación. Y eso se llama matemática discreta. Entonces, la matemática discreta, solo para hacerle recuerdo, para ponerlo facilito, es como como la diferencia entre el eléctrico y el electrónico, ¿no? Esto ya me lo enseñaron los de red. Eléctrico, el que trabaja del enchufe para la pared, dice, ¿no? Electrónico, del enchufe para afuera. Así de fácil se define la diferencia entre el eléctrico y el electrónico. En nuestro caso, la matemática discreta de la otra matemática, ¿en qué se diferencia? La otra se llama infinitesimal, que trabaja con décimas, ¿no? Con decimales. Esa. Y la otra trabaja con números enteros. Todo trabaja con números enteros. Incluso la lógica la convierte en número y números enteros, ¿no? 0 y 1. Esa es la lógica booleana. Entonces, la base para computación es la matemática discreta, la que trabaja con números enteros. Y esta nos ofrece un montón de teorías que son la base para hacer algoritmos y para desarrollar software. Pero sobre todo en la parte de algoritmos, porque el proceso de software tiene otras características. Pero en la parte esencial viene esto. ¿Y por qué pasamos cálculo 1 y 2 también? Porque existen otra parte de problemas que hay que resolver donde hay que construir modelos matemáticos. Entonces aprendemos a construir modelos matemáticos tanto en matemática discreta como en la matemática infinitesimal. En los dos aprendemos a construir modelos matemáticos. No todos los modelos son discretos. ¿Ok? Entonces, este tema del principio de inducción completa, ustedes ya lo han visto en estructuras discretas. Nos hemos asegurado de eso porque aunque el requisito es álgebra lineal, es la segunda parte de la matemática discreta, pero hay varios que se han aplazado en álgebra lineal, digamos, ¿no? Pero estamos seguros que el que está inscrito aquí sí o sí aprobó estructura discreta, o sea que sí o sí se supone que esto sabe, ¿no? Por eso los prerequisitos también.
No sé en otras materias cómo establecen los requisitos, pero aquí se ha hecho de esa forma, ¿no? Entre otras cosas, el que no aprendió a programar en Progra 1 todavía no debería estar en esta materia. Aquí estamos tratando de hacer otro nivel y si no sabe ni el nivel 1, peor llegar al nivel 2, digamos. Esto va a ser como tortura china para el que no sabe hacer algoritmos básicos todavía, ¿no? Con esto ya es como que el profe le ha puesto un taladro ahí en la cabeza más o menos, ¿no? Entonces, para su referencia. De todas maneras, ustedes son los que saben qué es lo que se supone que saben qué están haciendo. Bueno, el PIC que nos establece, dice, si sea un esquema proposicional en base a los naturales, eso es para que no se confundan con los números reales, o sea, no hay decimales acá, ¿no? Se puede demostrar que un esquema es válido si logramos probar qué. Pero antes de hablar de esa parte, fíjense, aquí establece un procedimiento. PIC establece un procedimiento. ¿Un procedimiento para qué? Para demostrar algo, para demostrar un teorema. Este es básicamente un teorema. Y PIC es un mecanismo de demostración de teoremas, no de todos los teoremas habidos y por haber, sino de teoremas que tienen que ver con números enteros, no con infinitesimales. Para eso hay otros mecanismos de demostración que también ustedes los han aprendido, eso ya en cálculo. Volviendo, demostrar un teorema significa que hay que probar todas las situaciones posibles que se dan en ese caso. Les voy a poner un poquito de referencia a esto. Hace poquito, unas 2 o 3 semanas atrás, salió las noticias de los diarios, me imagino que se han enterado. Yo sé que yo tampoco soy de leer periódico, por si acaso, pero uno se entera, digamos, ¿no? Me llegan las noticias y algunas cosas las leo porque me llaman la atención. Teóricamente, en Sucre hay un compañerito que creo que estudiaba ingeniería civil y él encontró una fórmula, él descubrió o creó algo así, supuestamente una fórmula para determinar la cantidad de números primos que hay hasta cierto número. O sea, digo 2 millones. ¿Cuántos números primos hay hasta el número 2 millones? Él supuestamente encontró una formulita que ayuda a hacer eso. Entonces estuve preguntando con los entendidos de matemática. Yo algo le entiendo, obviamente todos los ingenieros entendemos algo, pero hay unos especialistas en el área. Ahí está Félix Siles, Carlos Miranda, está Braulio Cáceres, entre los capos, ¿no? Y nuestro finado profesor Mario Ceballos estaba también entre esos de los capos. Preguntándole a ellos, le dije, ¿eso que descubrió el compañerito, él ha demostrado un teorema? Le pregunté. No. Entonces, no está demostrado. Su formulita no está demostrada. Simplemente está probada a algunas cosas. Para que sea teorema, tiene que haber demostrado que esa fórmula sirve siempre. El número que le dé infinito más 1, esa formulita me da el resultado exacto. Ahí es cuando es teorema. Entonces, para que quede claro, un teorema es una formulita que funciona siempre, ever, forever, ¿no? Ese es un teorema. Si tengo una formulita que he pillado que funciona la mayor parte de las veces, pero no lo he demostrado, simplemente he probado, funciona con como cuando hacen su examen. Pucha, a mí me corría, profe, ¿por qué dice usted que no? Ahí está el detalle. He aprobado unas cuantas cositas, pero no está demostrado, ¿me entienden? No está demostrado. Entonces, lo que ha hecho el compañerito, esa fórmula ha probado que funciona hasta grandes cantidades. Desde lo más pequeñito, probó. Si ustedes leen, un mecanismo de demostración es pruebo con 1, pruebo con 2, pruebo con 3, con 4, con 5, con 6, con 10 y a veces hasta se puede deducir, digamos, que funciona para números grandes y hasta el infinito y más allá. Pero eso es solamente probar, no demostrar. Ojo. Entonces, como le decía este compañerito, entonces no ha creado un teorema, porque no ha demostrado que su fórmula funciona ever forever. Ha logrado que hasta en números muy grandes se ha comprobado que está bien, pero todavía no está demostrado. Si lograra demostrar ese compañerito, $1 millón le abonan a su cuenta, ya no más. Hay una institución a nivel mundial
que paga 1 millón para demostraciones de ciertas cosas que están ahí en el limbo. Ese es un tema que está ahí. Y mientras está ahí, no está demostrado, pero sí se ha probado que funciona muchas veces. Eso en matemática tiene otro nombre, se llama, a ver, déjenme que recuerde que le llaman, no es teorema, tiene otro nombrecito. Conjetura se llama. Pregunten a sus profes de cálculo, de matemáticas. Se llama conjetura. Una conjetura es una fórmula que he probado que funciona muchas veces. Todavía no he logrado encontrar que no funciona en alguna situación, pero tampoco he demostrado que sea ever forever. Pero sí está comprobado que funciona la mayor parte de las veces. Entonces, hasta ahí se llama conjetura. Conjetura. Entonces, en el mecanismo de demostración PIC, hay 3 palabras. Se llama, es decir, un PDN, un esquema proposicional, para ponérselo en facilito, es como una fórmula, ¿de acuerdo? Esa fórmula, una fórmula ahí. Y PIC permite demostrar esa fórmula, lo cual la convierte en un teorema. Si ya está demostrado, es teorema. Mientras no está demostrado, podría llamarse conjetura. Así están las cosas. Lo del compañerito hasta ahora es conjetura, no es teorema. Sigamos ahora traduciendo esto acá. Hay 3 términos que se utilizan en este proceso. Es válido, satisfacible y no válido. No válido significa que en este caso se está hablando de un conjunto de proposiciones, ¿de acuerdo? Por eso se llama esquema proposicional. Aquí hay un conjunto de proposiciones que son como un conjunto de formulitas que tienen una base genérica. Cada proposicioncilla pueden ser falsa o verdadera, ¿no es cierto? Cada proposición. Y el esquema es el conjunto de eso de ahí. Si yo saco una por una las proposiciones de ese conjunto y toditas son falsas, mi conclusión es que ese esquema es no válido. Quiere decir que todas sus proposiciones son falsas. Luego, esa es una situación. La segunda, de ese conjuntito, saco una, esta es verdadera, esta es verdadera, esta es verdadera, y saco una, es falsa. Entonces, a eso le llamamos satisfacible, un esquema satisfacible. Quiere decir que al menos una proposición es verdadera, no todas son falsas, alguna habrá. Ahora, pueden haber más verdaderas que falsas, más falsas que verdaderas, no importa. Lo que está seguro es que hay por lo menos una verdadera y una falsa. Tiene que haber una de cada una, digamos, ¿no? Ese conjunto tiene que tener mínimo 2 para ser satisfacible. Si tiene 1, no puede ser satisfacible. ¿Es válido o no válido? Está en los 2 extremos. Para que entre el tercero aplicable sería satisfacible. Este satisfacible está hablando de un conjunto de proposiciones. En el ámbito matemático, una fórmula genérica, en vez de decir satisfacible, se dice conjetura. Quiere decir que esa fórmula funciona varias veces, digamos. En realidad, para hacer conjetura quiere decir que funciona muchas veces todavía. De hecho, conjeturas no he logrado encontrar una que sea falsa. Esa es la conjetura. No he logrado encontrar una que sea falsa, pero tampoco estoy en condiciones, o sea, no lo he probado que funciona para todos. Es solo que todavía no encontré la falsa. Puede que nunca la encuentre. Y si demuestro que no existe una falsa, entonces ya deja de ser conjetura y se convierte en teorema. Es similar a esto. Recuerden que estamos hablando de la misma situación, solo que esto aplica para conjuntos de proposiciones. El otro en general aplica para números y demás fórmulas. Entonces, tenemos esas 3 situaciones. Ahora, lo que nos interesa es demostrar que es válido, o sea, que funciona siempre, digamos, ¿no? Que esa fórmula sirve para todo, pero no para todos los números, es para los números naturales, que en nuestro caso aplica a cantidad. 1, 2, 3, 4 datos a procesar, ¿no? Ahí lo vamos a ir traduciendo. Entonces, entendiendo lo que es válido, quiere decir que todo es verdadero, no hay una sola falsa,
ese es válido. Puede que haya una falsa y todo lo demás verdadero y ya no es válido, es satisfacible. Conjetura. Y si todingas son falsas, entonces es no válido. Esos son los tres términos que se usan. Ahora, entendiendo esto, si quiero demostrar que un conjunto de proposiciones es válido, es decir, que toditas son verdaderas, miren lo complicado. Si mi conjunto tiene 10 proposiciones, voy a agarrar una por una, hasta de la primera a la décima, y probar una por una. Esta es verdadera, esta es verdadera, esta es verdadera, esta es verdadera, toditas son verdaderas, es válido. Si son 100, me va a tardar más, y si son 1000, me va a tardar más, y si son 1.000.000, voy a tardar meses o años tratando de hacerlo, ¿verdad? Que ese es el tiempito que se ha tomado el compañero, creo que más de un año ha estado pruebe con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, y sigue probando. Claro que podría habernos contratado a nosotros y hubiéramos llegado a un número más grande, ¿no? Pero bueno, ¿qué digo? De hecho, hay computadoras que se están dedicando a eso, a probar, haciendo este método lento, por si acaso. Por eso hay otros procedimientos matemáticos que lo resuelven más rápido. Entonces, ¿cómo pruebo? Como dije, la primera idea sería uno por uno. Pero eso es tardado. Si la cantidad es grande, mientras más grande la cantidad, más voy a tardar. Y si digo que la cantidad es infinito, ahí estoy frito, no voy a terminar jamás. No voy a terminar jamás. Por lo tanto, Pick dice, no pierda su tiempo, no esté haciendo uno por uno. No haga eso de perder su tiempo. Esto se va a resolver en 3 pasitos. 3, punto. Número 1, de ese conjunto, ordénelo. Ponga 1, proposición 1, 2, 3, ordénelos primero, acomódelo. Está ahí el bollo, pero usted acomódelo. Ahora, agarre al primero, eso significa P de 1. Agarre el primero y mírelo, ¿es falso o verdadero? Si es falso, ya listo, se acabó el trabajo. Porque ya basta que haya una falsa, no se olviden, para que ya no sea válido. Estamos queriendo demostrar que es válido. Entonces, agarre el primero, dice, véalo, es falso, entonces ya déjelo ahí. Ya se acabó la historia. Ya no es válido. Pero si fuera verdadero, vamos al siguiente paso. Hasta ahí he demostrado que es satisfacible. Es como decir, ya puedo decir que es ¿cómo era que le dije el término? Una conjetura, digamos, ¿no? Ya va camino. Conjetura es más que eso, o sea, no es como una verdadera, tiene que ser hartas verdaderas. No pillé todavía la falsa, o sea, ya probé harta, eso es conjetura. Pero ya como que va camino a ser una conjetura esto, pero no hay garantía. Ahora, en el segundo paso dice, bueno, imagínese, piense, por eso se llama hipótesis, que de todo ese conjunto toditos son verdaderos, o sea, imagínese, suponga, no vaya y las mire, suponga. Y de ese conjunto de n proposiciones, agarre aparte una, imagínese que toditas esas son verdaderas. No las mire, no las verifique, porque por ahí es 1.000.000 y son muchos. No las mire. Suponga que son verdaderas, ya. Partiendo de suponer que eso es verdadero, hay que probar si esta que tengo aparte, sumado a lo otro, no es este solito, por si acaso, no es este solito, sino este sumado al anterior, también es verdadero. De ser así, concluyo de que el conjunto entero es válido. Concluyo de que es válido. Pero tengo que demostrar que este unido al resto es verdadero. No es solo este solito, este unido al resto. Y ahí es donde fallamos también en esta parte de la demostración. Pruebo este solito y me olvido del resto. ¿No? Este unido al resto, ¿no? Y si pruebo que es verdadero, ya con eso he demostrado que ese esquema es válido. O sea que ya dejó de ser conjetura, ahora ya es teorema, págueme mi millón, ¿no? No es con cualquier conjetura que paga 1.000.000. Creo que hay unos 10 problemas de matemática que están ahí volando, y hay una institución, ya les dije, paga 1.000.000 por eso. Y no hace falta ser matemático. Cualquiera puede demostrarlo. Obviamente cualquiera que le entienda de matemática, ¿no? No cualquiera hace demostraciones.
Bien, entendiendo esto, entonces ahora vamos a traducir esto a programación. Les dije, esta es una nueva técnica para resolver un problema, ¿no? Una técnica diferente para resolver un problema. Entonces, esta técnica, ¿qué dice? Vamos a adoptar el proceso establecido por Pi. Ese mismo proceso del principio de inducción lo vamos a aplicar ahora para escribir el algoritmo. Es decir, voy a separar mi problema. Mi problema, acuérdense, mi algoritmo tiene que procesar un conjunto de n datos. Partimos de ahí. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es probar. Ahora, en este caso, los problemas van a procesar un conjunto de n datos, ¿no es cierto? Lo primero que tengo que encontrar es el dominio. Es decir, esa n es la cantidad de datos procesables. En algunos problemas, la cantidad de datos procesables puede ser 0. Por ejemplo, en el caso de los vectores, en el caso de las cadenas, puede haber una cadena vacía, 0 datos. Puede haber un vector vacío, 0 datos. Entonces, ahí la cantidad puede ser 0. Pero en otros problemas, por ejemplo, un número, si quiero procesarlo por dígitos, no existe un número con 0 dígitos. Cualquier número tiene un dígito por lo menos, un dígito. Entonces ahí la cantidad mínima va desde 1. Va a haber un dato, 2 datos, 3 datos, muchos datos que procesar. En otros problemas, no solamente en número, ¿no? Tiene que ver esto con el problema. Por eso es que hay que analizar. No es nomás sentarse a teclear código. Hay que analizarlo. Yo necesito entender cuál es la cantidad procesable y cuál es el mínimo. Tengo que establecer y va a depender del problema que estoy resolviendo. No es tan fácil como decir, si es número es de 1 y si es cadena o vector es de 0. No. Hay problemas con vectores que la cantidad mínima es 1. Hay problemas con vectores que la cantidad puede ser 2. Y en el examen puedo ponerle 3, digamos, ¿no? Para ponerlo interesante. Entonces, depende del análisis del problema. Hay que analizar. Entonces, hay un procedimiento a seguir. Hay un procedimiento y obviamente ya los que han leído la lección ya saben cuál es el procedimiento a seguir. Y lo vamos a seguir. Pero ese procedimiento lo que quería recordarles es que está en función de un mecanismo de demostración de teorema formal, que es el principio de inducción. Entonces, ¿cuál es la idea de este procedimiento? Está hecho en base a Pi, ¿no? ¿Por qué está hecho en base a Pi? Y de qué manera me ayuda ese procedimiento. En lo esencial, Dios me da un problema a resolver, yo escribo el algoritmo así a la rápida, me voy, creo que ya tengo la idea, y lo tecleo. No analicé, no planifiqué, nada, me voy directo al teclado. Tipo, quiero un edificio y estoy cavando zanja ya. Entonces, si me voy a eso, voy a, ya lo terminé mi algoritmo, ahora tengo que probar que funciona, ¿no es cierto? Entonces, pruebo un dato, pruebo otro dato. Tendría que probar con todingo los datos. O sea, voy a probarlo con un dato, con 2 datos, con 3 datos, con 4 datos, y nunca voy a estar seguro de que está bien. O sea que si escribo de esa manera, como han estado escribiendo hasta ahora, su algoritmo es una conjetura. No es un teorema, es una conjetura su algoritmo. Una conjetura donde usted cree que funciona para todo. Usted cree, conjetura, pero no lo ha demostrado. Entonces, Pi, ¿qué me dice? Usted va a escribir un algoritmo que va a procesar un conjunto de datos, pero va a tardar un montón haciéndolo por el método de la chichada. Y lo peor, eso es conjetura, usted no va a estar seguro de que eso funciona. Y ese camino además es larguísimo. Tengo que probar con uno, con otro, con otro, con otro. ¿Cómo estoy seguro de que funciona? Probé harto, sigue siendo conjetura hasta que el profe lo prueba y no corrió, digamos, ¿no? Y no corrió. Entonces ya deja de ser conjetura y eso ya no sirve. Entonces ahí es donde agarramos a Pi. Pi dice, no pierda su tiempo. Haga esto. Va a escribir su algoritmo siguiendo este procedimiento y lo va a probar igual siguiendo este procedimiento. Pruebe que funciona cuando dice P de 1, no es con un dato. Dice la primer proposición o la proposición con el primer valor del dominio. Ya lo vamos a ver con calma acá. Entonces, la primera no necesariamente es el 0. Puede ser 1, puede ser 2. Por eso va ese 1. Ese 1 no es el 1 literal, digamos. Es más bien
conceptual. Pruebe con el primer valor que le puede llegar a su algoritmo. Si con ese funciona, no cante victoria. Vamos al segundo paso. En el segundo dice, suponga, conjetura, suponga que su algoritmo corre con todos. Tengo un conjunto de datos que procesar y procesa todos menos un dato. Excelente. Ese uno puede ser el último, el primero o cualquiera, pero es más fácil si es el primero o el último. Cuando es uno de en medio es más complicado, más fácil con uno de los dos extremos. Pero usted escoja, sáquele un dato y suponga que funciona. Ahora tiene que probar que funciona con este dato más ahí. O sea, tenía un conjunto, lo saqué a un ladito, pruebo que funciona, ya asumo que funciona, no lo voy a probar, asumo que funciona con esto, entonces ahora debo probar que con este datito colocado ahí de nuevo, que funciona en la completitud. Sé que suena medio complicadito, pero si ya pruebo eso, listo, esto ya dejó de ser conjetura, ahora esto es un teorema. Págueme mis 50 puntos, profe, ¿no? Pero para eso debo seguir. Si no sigo el procedimiento, si me dan el problema y lo tecleo, ya soné. Eso es conjetura. Y es muy probable que el profe pille el dato con el que no va a correr su algoritmo. Es más seguro que el profe lo pille, o que cualquier otro que le entienda le pille, digamos, ¿no? Entonces, mejor no me salto los pasos. Si sigo el procedimiento, voy a hacerlo más. Parece que fuera lento, miren. Claro, si me da el problema y empiezo a teclear, parece que estoy haciendo rápido. Sin embargo, está mal, porque voy a perder harto tiempo en querer probar que está bien. Ahí pierdo un montón de tiempo. Pero si sigo el procedimiento, parece que voy a tardar más, pero si sigo el procedimiento, lo que voy a hacer es sólido y no tengo que estar probando mucho. Un par de cositas, como dice aquí, pruebe 1 y pruebe 2 y ya está demostrado. Pruebo 1, pruebo 2, listo, ya está esto, ya es teorema, págueme mis 50. Y el profe puede tardarse un día probando su algoritmo tratando de que falle y no va a fallar. Lo más seguro es que no falle, pero siempre hay una probabilidad que falle, siempre hay una parte que puede haber tecleado mal. Un punto y coma mal puesto y al tacho todo, digamos, ¿no? Todo puede estar perfecto, pero un punto y coma mal puesto y se puede todo al tacho. Ahora, esto, si yo sigo un procedimiento establecido, usado por mucha gente y demás, y además es formal, entonces no hay pierde, digamos, ¿no? No hay posibilidad de que me salga mal. Entonces, escribir algoritmos recursivos se puede hacer de dos maneras. Usando el método científico, aplicando este procedimiento, o el método de la chichada. El método de la chichada, como dije, es conjetura, lo más probable es que no funcione. Aplicando el método científico, lo más probable es que sí funcione. ¿No? Voy a insistir harto en esta parte, ¿no? De método científico. Porque si no quisiera el método científico, no estaría en la U, estaría en otra parte, digamos, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos un problema para aplicar. Dice, escribir un algoritmo que devuelva x a la n, es una función que calcule la potencia, ¿no? De un número base x elevado a una potencia n. ¿No? ¿Todo ahí? Bien, donde estábamos aquí está el problemilla, ¿de acuerdo? Bien, yo les voy a poner algunas referencias matemáticas, porque este problema ya está resuelto desde la matemática, para que vean. Y además esto nos recuerda, para recordarles también que un problema se puede resolver de muchas formas diferentes. El mismo problema se resuelve de muchas formas diferentes. Uno, de este problema. X a la n se resuelve como multiplicando x por x por x y así sucesivamente por x. Esta multiplicación se repite n veces, ¿no? X por x, ejemplo, 2 elevado a la 3 hace 2, por 2,
y esto me va a dar 8, ¿no es cierto? Este cálculo es siguiendo este procedimiento. O sea, este es el primer procedimiento para calcular x elevado a la n. Y este procedimiento, que ya está establecido, lo puedo hacer y ustedes ya lo saben hacer, ya han hecho esta función antes. ¿Y qué es lo que hacen? Un for i de 1 to n, ¿no es cierto? Hacen un for i de 1 to n y ahí esta x, hacen x igual a x por x, digamos, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, ese procedimiento ya está de memoria, lo tiene, ¿no? Con un for i de 1 to n y ahí adentro la formulita y ya está. Entonces, esto que ya está resuelto matemáticamente, ustedes lo han convertido en algoritmo así y ya está, ¿no? Esta es una forma de resolver y ya está resuelto, ya lo han hecho ustedes, ¿no? Ya lo hacen, como dije, con una venda en los ojos y un brazo atado a la espalda y lo pueden programar ese. Ahora vamos a ver la otra manera de hacer este cálculo, establecido matemáticamente. X a la n está definido como, y esto lo pueden recordar, está en su texto de estructuras discretas, está esta otra fórmula. Esto en matemáticas le llaman función, la función x a la n. Esto es 1 si n es 0, ¿no es cierto? 2 a la 0, 3 a la 0, 100 a la 0, 500 a la 0, 1.000.000 a la 0, eso es 1, ¿verdad? Esto le llaman en matemática axioma de orden, ¿verdad? Cuando se pone así, quiere decir que esta es una función que está definido en partes, no es una sola, digamos, ¿no? Aquí esta es la función que está definida con una sola fórmula. Aquí está definido con 2, con 3, con 4 fórmulas. En cálculo le llaman funciones definidas por secciones. Así les llama en cálculo a esta forma de escribir. Y no se olviden porque esta es parte formal y esta nos interesa en la unidad número 2, la formalidad. Dice, si n vale 0, el resultado de x a la n es 1, o sea que no importa cuánto valga x. Excepto, bueno, hay una excepción ahí que es si x es 0. 0 a la 0 está indefinido, ¿cierto? Ahí. Ahora, ¿y qué pasa si n es 2, 3 o cualquier otro valor? Entonces aquí esto se calcula como x multiplicado por x elevado a la n menos 1. Esto es para n mayor a 0. Esta es una ecuación. Y esta es otra ecuación. ¿No? Le estoy mostrando, esperemos, tengo que poner el señalador para que me sigan. Esta es una ecuación y esta es otra ecuación, son como dos ecuaciones, por eso va la llave. O sea, la llave no es porque a mí me guste la llavecita, sino que así se hace en matemática. Y esta parte donde esta ecuación, es decir, esta fórmula, está descrita su solución en términos de la misma fórmula, miren, x a la n en términos de x elevado a algo. Entonces, esto se llama ecuación recurrente. Ecuación recurrente, cuando la fórmula está en términos, ¿de acuerdo? En términos de la misma fórmula. Esta ecuación recurrente, así como así, yo quiero saber cuánto es x a la n. Si n es 0, el resultado es 1. Y si n es 10, medio que me sale complicado hacer esto, digamos, no tengo que resolver. Ahora, estas ecuaciones recurrentes, hay muchos mecanismos matemáticos para resolver, se llama resolución de ecuaciones recurrentes. Y hay varias técnicas. Una de esas las vamos a recordar. Ustedes ya las conocieron en estructuras, álgebra lineal, métodos numéricos, porque yo sé que ya van por cálculo 7 ustedes, ¿no? Entonces, ustedes ya saben esas cosas. Lo que hay que hacer es aplicarla. ¿Se acuerdan que se preguntaba, ¿y esta cosa cuándo miércoles la voy a usar? Bueno, en programación se va a usar, digamos, ¿no? Si no, ¿para qué se los enseñaría? Entonces, aquí hay que resolver esto, pero ya eso, como esta es la fórmula de solución, aquí viene la solución, ya está planteado. Entonces, aquí voy a calcular cómo. Por ejemplo, quiero calcular 2 elevado a la 10. Excelente. ¿Qué me dice esta fórmula? Eso es 2 multiplicado por 2 elevado a la 9.
significa que de alguna manera yo ya tengo que saber el resultado. 2 a la 9 es 512, entonces 2 por 512 me da 1024. Eso es. Mire, el otro modo significa que tengo que hacer cálculo por cálculo por cálculo. Si es 2 a la 10, 10 veces va a aparecer el 2. Si es 2 a la 100, ni que se diga, 100 veces va a suceder eso. Pero con la fórmula recurrente, ¿no? Se hace una formulita así. 2 a la 10 es 2 por 2 elevado a la 9. Ahí está la fórmula. 2 a la 100 es 2 por 2 a la 99. Punto. Pero este 2 a la 99 hay que resolverlo, sí. Pero eso ya lo hace el algoritmo que es recursivo. Hay una tercera fórmula, pero eso ya vamos a hablar en otra clase de la tercera fórmula para resolver el mismo problema. Entonces, de la primera forma ya ustedes la saben hacer. Lo que queremos aprender es esta otra, que es más cortita. Como dije, cuando el problema se pone feo, esto lo simplifica. Bien, vamos a seguir la fórmula ya está establecida. De hecho, cuando es de matemática, es agarrar y teclear. Encuentro la fórmula y es teclear, porque ya me resolvió todo mi problema. Ahora, lo que vamos a hacer ahorita es, siguiendo el procedimiento, vamos a ver cómo llegamos a la fórmula siguiendo el procedimiento. O sea, la vamos a inventar, si quieren, la fórmula, ¿no? Vamos a reinventar la rueda, no importa. Estamos aprendiendo a hacer autos y la rueda es parte del auto. Entonces, si hay que reinventarla, la reinventamos, pues no es parte de aprender. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para escribir un algoritmo recursivo, ¿no? Primero, paso 0. Tengo que tener identificado las entradas y las salidas. Paso 0, identificar entradas y salidas. Entrada, ¿qué se necesita para hacer el cálculo? Por supuesto, aquí me queda claro que es X y N, ¿no? X es un número real. O sea, X puede ser, no necesariamente tiene que ser entero, es un número real, puede ser real, entero, natural, pero mejor dejémoslo en número real. Estoy analizando, mire, estoy analizando el problema, no me estoy sentando a teclear. Pero primero estoy identificando que yo necesito dos datos para procesar, la base y el exponente, en resumen, ¿no? Y analizando ya eso, digo, X es un número real. Y N es un número también, pero recuerden que hay tres clases de números: naturales, enteros y reales. Y aquí lo que me tiene que quedar claro que esa N no puede ser un número real. Podría llegar a ser un número entero porque puede ser positivo o negativo. Pero en este caso va a ser un número natural. O sea, no va a admitir números negativos, porque esta fórmula es válida para números naturales, no para números negativos, no es para números enteros. Entonces ahí este principio de análisis es importante, porque si usted no hace bien esto y me le pone X integer, N integer, como la mayoría lo hace, y cuando yo hago ejercicio casi nunca utilizo integer, casi nunca, porque en la realidad integer rara vez ocurre. Siempre hay reales y naturales la mayor parte de las veces. Es cierto que ocurren también enteros, pero muy pocas veces. Y lo que he notado de los compañeros es que, por alguna extraña razón, toditos, el único tipo de dato que conocen es integer. Ya se les ha enseñado en introducción que hay números, cadenas y otros más. Y entre los números hay naturales, hay números enteros y números reales. Pero no sé por qué siempre le meten integer a todo. Si ustedes me hacen esto y le ponen a n integer, están fritos, porque yo le voy a pasar un par de datos con el que no va a correr su algoritmo, y obviamente cuando no corra, hay que ponerle 0, ¿no? No corre. Entonces, aquí es donde comienza. Y le llamo paso 0 porque esto no tiene nada que ver con recursión. Esto lo tiene que hacer independiente de si es recursivo el algoritmo o no. Por eso se llama paso 0, porque no depende de que el algoritmo sea recursivo. Esto lo tiene que hacer incluso si el algoritmo no va a ser recursivo. Tengo que identificar las entradas.
y analizar a este nivel. Ahora, identificar la salida. Esta es una función. Va a devolver un resultado. Yo le voy a llamar P, de potencia, digamos, ¿no? Y quiere decir que esta función va a entregar un dato. Lo primero que tengo que entender, procedimientos, funciones son cosas distintas. Una función me va a entregar un resultado. Esto lo he visto en muchos exámenes. Escriben la función y no retornan nada. Y ya hay que ponerle cero. Imagínense una maquinita de soda. Usted pone la moneda y no sale la soda. Va a agarrar patada esa máquina, ¿usted no ve? Hasta que le salga la soda. ¿Verdad? Entonces, una función va a entregar, debe entregar un dato. Un dato. Debe entregar. Si es procedimiento, no tiene por qué entregar nada. Pero podría, y eso ya es otro análisis. Pero si es función, debe entregar un dato. Tengo que asegurarme que entregue un dato. Y en el protocolo les muestro cómo hacerlo. Aquí he visto que hay tres maneras de hacerlo, ¿no? El método científico, donde sí entrega, donde debe hacerlo, y el método de la chichada lo he visto de dos maneras, donde su función no entrega nada, o su función entrega por todas partes, digamos, ¿no? Si fuera la máquina, el agujerito por donde entrega el refresco, por ahí no lo da. Lo da por arriba, lo da por un costado, le bota la botella de soda por cualquier lado, digamos, ¿no? Entonces esa máquina a mí no me sirve. Profesionalmente no sirve. Albañilescamente sirve, digamos, ¿no? Puede que corra, pero profesionalmente no está bien. Es lo mismo que ese que tiene título de médico, digamos, ¿no? Lo contratan, lo charquea y usted se muere. Después hace un análisis, no, pero ¿cómo pues este tipo va a agarrar un bisturí que ya lo usó en 20 cirugías antes y ese estaba muto? No solamente estaba muto, ya tenía la bacteria del anterior, ni siquiera le pasó alcohol, ni siquiera lo desinfectó, nada, digamos, ¿no? Se dan cuenta, hasta el peluquero. ¿Han visto el peluquero? No sé en las damas, pero en los varones usan una navajita y esa navajita es una nueva cada vez, tiene que ser. Y cuando no tienen otra, la quieren reciclar y eso lo hacen con las tijeras, no pueden cambiar de tijera cada rato. Las llenan de alcohol y le prenden fuego para matar todos los bichos que hay. Es un protocolo. Entonces, igual este médico que no siguió ese protocolo de toda la operación puede estar perfecto, pero cometió ese error y se le va a morir el paciente. Entonces, porque está haciendo las cosas mal. En este caso, una función, hay un lugar por donde debe entrar. Si entrega por cualquier lado, entonces ya eso es un desastre. Eso ya es un Nick Riviera, digamos, ¿no? De medicina. Entonces, no sé de dónde han aprendido esto, pero lo veo en sus exámenes y les tengo que poner cero, digamos, porque está mal. Función, hay un lugar donde tiene que entregar. Piensen en la maquinita de soda, ahí está el lugar, ahí se lo va a entregar la sodita. No se lo va a tirar por la cabeza, ni por un costado, ni por atrás, no, ahí. La función tiene un lugar donde entregar el resultado. En resumen, no quiero ver return por todas partes. El primero que le meta return por todas partes, para mí ese es un albañil y hay que ponerle cero, porque aquí estamos en la U y quiero que sea ingeniero, ¿no? Y como ingeniero tiene que hacer las cosas, no pueden decirme, no, pero corre. Está bien, puede que corra, digamos. Puede que al cortarlo con ese bisturí requete usado, puede que no se muera, digamos. Puede que, pero lo más probable es lo otro, ¿no es cierto? Lo más probable es lo otro. Entonces, se los repito. Igual yo sé que varios se van a aplazar, digamos, ¿no? Por este motivo. Ya se lo estoy adelantando ahorita, dónde va a meter la pata en el primer parcial. Bueno, en este caso, la salida le llamo P, porque aquí no establezco yo las variables, sino simplemente le pongo un nombre, ¿no? De qué es la salida, para tener claro cuánto... pero me puede servir el nombre también. ¿Qué cosa es P ahora? Como la base es un número real, entonces cualquier número real multiplicado consigo una o más veces va a ser un número real. Ese análisis ya lo han hecho ustedes en cálculo, ¿no? Análisis de dominio. Entonces, P es un número real. ¿Vieron? Paso cero. Identifiqué las entradas, la salida, si es función. Si es procedimiento, pueden haber las salidas, porque puede ser más de uno. Si son más de uno, ya no es función, tiene que ser necesariamente procedimiento. Función es solo si va a entregar sí o sí un dato.
Ni uno más y ni uno menos. O sea, una función no podía decir puede no entregar datos. No, tiene que entregar siempre. Si no es como la maquinita de soda, tiene que darme mi sodita, si no la agarro a patadas, digamos, ¿no? Porque está haciendo mal su trabajo. Listo, ahí terminó el paso 0. Como ven, se pierde un poquito, no se pierde, se invierte el tiempo. Ahora vamos al paso 1. ¿Qué dice el paso 1? Tengo que identificar la variable de recursión. En PIC se llama la variable de inducción. Así se llama. La variable de inducción se llama en PIC. Pero aquí lo hemos traducido como la variable de recursión. Entonces tengo que identificar cuál es la variable de recursión. Eso significa VR, no es realidad virtual, es variable de recursión. ¿Cómo la identifico? Trato de ver en mi problema cuál de las variables me identifica la cantidad de datos a procesar. Entonces aquí pareciera que no hay cantidad de datos porque hay un solo dato que es X. Pero N está indicando la cantidad de veces que se va a hacer la operación, ¿no? Se va a multiplicar N veces el dato X. Es como si tuviera ese dato repetido N veces, ¿no? Si lo miran acá, ese dato está repetido N veces. Entonces N está indicándome la cantidad de datos a procesar. Véanlo más por ahí. O de otro lado, la cantidad de repeticiones que tendría que hacerse si lo hicieran de esta forma, ¿no? Tómenlo eso como un tip, ¿no? Pero prefiero que vean desde el punto de vista de cantidad de datos a procesar. Pueden haber hartas variables, pero tengo que identificar cuál es esa. Esa es la más fácil, ¿no? Cantidad de datos a procesar. Entonces aquí N, yo digo, de estos datos que tengo acá, N es mi variable de recursión. Pero lo voy a aclarar también. Tengo que ponerlo para que me quede claro para mí y para quien vea esta solución. N es el exponente, digamos, ¿no? Aquí N es el exponente. O la cantidad de veces, si quiere, ¿no? La cantidad de veces que X se va a multiplicar. Ahí está, cantidad. Esa es mi variable de recursión. Ya resolví el paso 1. Entonces, a veces bueno, aquí está más sencillo, como dije, ya está resuelto el problema. Pero si no estuviera esta fórmula y estuviera mirando solo acá, diría, bueno, de estas dos, este es el dato que tengo que procesar y este es el que me indica la cantidad. Entonces, esta es mi variable de recursión. Así la encuentro. Ahora nos vamos al paso 2. Paso 2. En mi paso 2, mi trabajo es identificar el dominio de esa variable de recursión, ¿no? Este es este de acá. Ya tengo una variable, ahora tengo que identificar cuál es su dominio. Y recuerden, dominio, hay dos clases de dominio, el dominio de programación y el dominio matemático, ¿no? En matemática ustedes ya han aprendido en cálculo 1, en cálculo 1, 2, todo el tiempo hacen análisis de dominio, ¿no es cierto? Todo el tiempo se hace eso, ¿verdad? Entonces ya saben calcular dominio. Entonces aquí el dominio de esa variable tengo que determinar, ¿no? Debo determinar el dominio de esa variable. Entonces este dominio para nosotros ahora acá es la composición de dos dominios. Es lo que yo llamo el dominio de la variable de recursión de acuerdo al tipo de dato en intersección al dominio de la misma variable de recursión de acuerdo al problema genérico. El uno tiene que ver con programar, por eso hay tipos de datos. Ustedes saben que los tipos de datos hay byte, word, cardinal, integer, smalling, shorting, longing, etc. Hay un montón de tipos y todo consiste de un conjunto de datos finito. Byte es de 0 a 255, punto. No hay más ni menos, digamos, ¿no? Ese es su dominio. Entonces, cuando yo digo el dominio por el tipo de datos, es que esa está asociada a un tipo de datos de alguna forma. Entonces, la tengo que tener clara esa forma. Y por el otro lado está el problema. En el problema,
por ejemplo, ahorita, ¿no? Como estamos ya en el ejemplo, el tipo de dato de n, aquí que era n, un número natural. Pero me falta especificar todavía los números naturales. En computación hay byte, es natural, word, es natural, y cardinal. El uno es un número, un conjunto pequeñito de 0 a 255, el otro es de 0 a 65.535, y el otro es de 0 a 4.000 millones, y no me acuerdo el resto, ¿no? Entonces, pero pensando en el problema, este número natural aquí debería complementar, ¿no? Vamos a complementarlo, ve, ahí, en otros pasos ya puedo darme cuenta que todavía me falta. Natural, le voy a poner pequeño, porque un exponente 100, 2 a la 100 es un número muy, muy, muy grande. Muy grande. Hasta esas cositas también tengo que tener en mi cabeza. No es nomás 255 me parece poquito, le pondré 300, le pondré 500. No hay problema. Si usted quiere, póngale natural mediano o natural grande, porque solo hay tres: mediano, pequeño y grande, no hay más. En este caso, un número natural pequeño. Fíjense, para eso me sirve el paso 0. El dominio de esa variable, esta es un número natural pequeño, y su dominio es obviamente de tipo byte, ¿no? Por lo tanto, el dominio va desde 0 hasta 255. Es un dominio finito. El otro dominio es el de los números naturales, porque esta fórmula está en matemática y eso es hasta el infinito. Pero sigue siendo, n sigue siendo un número natural. Entonces, los números naturales, entonces aquí estamos hablando del dominio genérico, ¿no? De acuerdo al contexto del problema. El problema es calcular x elevado a la n, así genérico. Entonces, esa n pertenece a los números naturales. Y ese conjunto de los números naturales va desde el 0 hasta el infinito, ¿verdad? Del 0 al infinito va. Entonces, tengo estos dos dominios. Esos dos dominios los voy a intersectar, y la intersección, en este caso de los dos dominios, la intersección me va a dar desde 0 a 255. No siempre la intersección me va a dar el tipo de dato. A veces el dominio es más pequeño, entonces el dominio del problema a veces es más pequeño que el tipo de dato. Ahorita el tipo de dato es más pequeño que el otro. En este caso, el dominio por el tipo de dato es un subconjunto del dominio de acuerdo al contexto del problema. Por eso nos quedamos con ese subconjunto en la intersección. Pero recuerden, los conjuntos, puedo tener un conjunto que es subconjunto del otro, la intersección me da el conjunto pequeño. Puedo tener esto, ¿no? Dos conjuntos, no sé si se logra apreciar, dos conjuntos, la intersección es lo que está aquí al medio. Me queda una parte de acá, una parte de acá, y lo del medio. Y la otra es que puede ser al revés. Mi tipo de dato, un conjunto grande, y el dominio de mi problema es el pequeñito. Y la intersección va a ser este de acá, el pequeñito. Por eso es importante intersección. Entonces, mi conclusión es que el dominio de la variable de recursión es de 0 a 255. Esto lo tengo que hacer con calmita, bien hechito, no es tan complicado, pero hay que ver en el examen cómo se lo saltan. Lo ven tan fácil, creo que es eso, ¿no? Lo ven tan fácil y por eso se lo saltean. Y como dije, no siempre el dominio es desde 0. Y ahí también meten la pata. A veces el dominio va desde 0, pero lo ven bonito hacerlo desde 1 para adelante. Yo le pongo 0 y chingó su programa, su algoritmo, ¿no? Y ni modo, pues no me queda otra que ponerle 0. Entonces, hay que hacer esto con mucho cuidado. Hay varios ejercicios que están en los videos donde yo he puesto ejercicios con 1, con 2. Préstenle atención a esta parte. Recuerden, la de análisis es más importante que lo otro. Poner ladrillo ya lo hace cualquiera. Esta es la parte profesional. Hay que hacerlo bien. Y hasta el paso 2 nos vamos al paso 3. Obviamente, como todo, al comienzo siempre voy a tardar un poquito, digamos, un poquito más, pero en la medida que hagan práctica ya lo van haciendo cada vez más rápido. Paso 3. En el paso 3 lo que tengo que hacer es resolver el problema para el primer valor del dominio.
tengo que hacer esto. ¿Qué significa esto? Resolver el problema para el primer valor del dominio. Primer valor del dominio de la variable de recursión. Del dominio de la variable de recursión. En este caso, el primer valor es 0. No siempre es 0, pero les tendré que decir, la mayor parte de las veces lo es, pero no siempre lo es. O sea, casi siempre es, la mayor parte de las veces lo es, pero no siempre. Por eso es que tengo que prestar atención a esta parte. Hacerlo con calma, no salteármelo, ¿no? A esto le llamamos nosotros, se llama P de 1 en PIC, pero nosotros en programación a esto le llamamos caso base. Caso base, así se llama. Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo que calcular x elevado a la n, ¿no es cierto? Tengo que escribir una función que va a calcular x a la n. Entonces, si n es 0, yo debo pensar así, me va a llegar un número x y un número en n, ¿no? Tengo las dos variables x y n, ahí voy a recibir, aquí voy a analizar que voy a recibir dos datos, uno en x y otro en n. Entonces, en esta parte no pienso en todas las posibles combinaciones, sino digo, me va a llegar una n, tengo que pensar, aquí voy a resolver el problema, esa n puede ser 0, 1, 2, de 0 a 255, son todos los posibles valores de n. Pero en el caso base no voy a pensar en todo, voy a pensar únicamente en el 0. Digo, aquí va a llegar cuando n sea 0, no en otro caso. Cuando n sea 0, aquí va a venir. Ese es mi caso base. O sea, mi n puede tener cualquier valor, está bien, pero aquí voy a atender solo si es 0. Si es 0, aquí lo voy a atender. Aquí voy a resolver. Entonces digo, a ver, aquí, ¿qué significa esto para mí en este problema? Que hay un x elevado a la 0. Y esto es un axioma de orden. O sea, no tengo que buscar la fórmula, no tengo que calcularlo a mano, ya está resuelto. Algunas veces es así, si no, yo tengo que resolverlo. Como les dije, matemáticamente esto ya está resuelto. Pero si fuera otro tipo de problema, yo lo debería resolver, y estoy hablando para 0 datos. Que debería ser casi fácil de resolverlo. O si el primer valor es 1, entonces, ¿qué hago si tuviera un solo dato? Si tuviera un solo dato, ¿qué hago? O si tuviera 0 datos, ¿qué hago? Como ahorita. Pero en este caso esto es fácil. Si es 0, el resultado es 1. Punto. Se acabó. O sea, y eso está aquí, digamos, ¿no? Pero pensando que no está aquí. Esto está pensado, fíjense, caso base, caso general, por si acaso. O sea, la matemática discreta ya ha creado las fórmulas recurrentes, que nosotros ya prácticamente es teclearlo, pero estoy tratando de mostrarles cómo se haría si no estuviera esa fórmula. Pero recordamos que existe este axioma, ¿no? Lo conocemos. O si no, hay que crear la solución para eso. Listo. Si n es 0, la solución es 1. O sea, no tengo que pensar nada. Es 1 y se acabó. Punto. Resuelto. Ahora me voy al paso 4. Decía, el paso 3 es caso base. Resolver el problema para el caso base, para el primer valor del dominio de la variable de recursión. Para eso es importante el 2 y para eso es importante el 1. Y para el 1 y el 0. Paso 4. Esto se llama caso general. En el caso general, yo tengo que aplicar hipótesis. Hipótesis. ¿Qué quiere decir eso? Voy a suponer que tengo que escribir una función. Aquí yo tengo que pensar de esta manera. Ya hay una función que hace lo mismo que quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? Calcular x a la n. Ya hay una función que hace ese trabajo. Parto de ahí. No me voy a torturar. Voy a partir del hecho de que ya hay eso. Es como si quisiera construir un auto. Quiero construir un auto. ¿Puedo hacerlo? Sí. Voy a partir del hecho de que puedo ir a comprar motores de cualquier parte, ruedas, volantes,
que las piezas las puedo conseguir de cualquier parte y entonces a mí me toca armarlo. Y lo mismo una computadora. Quiero armarme una computadora, parto del hecho de que hay donde comprar las partes, porque si no estoy fregado, digamos, ¿no? Entonces, eso es hipótesis. Suponer que algo está. En este caso, la hipótesis, voy a suponer que ya hay una función que hace lo mismo que quiero hacer, pero ahí está la clave. Aquí no es que quiero armar una computadora. Mi hipótesis, existe el chiriguano, entonces voy y la compro. No. Yo tengo que hacer el trabajo. Pero mi hipótesis es una parte de mi trabajo, la mayor parte de mi trabajo. Existe el chiriguano y ahí voy a encontrar procesador, tarjeta madre, tarjeta de video, monitor, etcétera. Todo lo voy a pillar. Esa es mi hipótesis. Ahora, mi trabajo es armarlo, completar el trabajo. Entonces, el paso 4 voy a resolver el caso general. Para empezar, ¿qué significa resolver el caso general? En el caso base resolví para este valor, para N0. Ahora tengo que resolver para el resto de los valores, para N1, para 2, para 3, para 4, hasta el 255. 256 ya no, porque no va a llegar ese valor. Para el resto de los valores voy a resolver el problema aquí. Ahora, ¿cómo resuelvo el problema aquí para el resto de los valores? O sea, aquí yo no voy a resolver si n viene 0, aquí no. Eso se resuelve acá. Aquí voy a resolver con n de 1 hasta 255, para el resto de los valores, para empezar. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? Planteo una hipótesis. Ya hay una función, le voy a llamar potencia, digamos, ¿no? Ya hay una función. Para eso me voy a plantear un ejemplito para poder ayudar. Voy a plantearme un ejemplo. Es decir, a ver, quiero calcular potencia de x elevado a la n, pero voy a darle un valores a esto, ¿no? Para que sea ejemplo, si no, no es ejemplo. X igual 2, n igual 10. Por ejemplo, quiero calcular x elevado, 2 elevado a la 10, ¿no? 2 elevado a la 10 quiero calcular. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Que ya hay una función. Ya tengo aquí los parámetros. Ya hay una función. Esa función hace todo el trabajo. Como dije, hay una función que me hace el trabajo, pero hay una restricción. No me procesa todos los datos. Hace uno menos. Un dato menos me procesa. Aquí, ¿quién indica la cantidad n? 10 veces va a multiplicar ese 2, ¿no es cierto? Entonces me está dando la cantidad. La hipótesis quiere decir entonces que me puede calcular. O sea, que ya hay una función que me hace el trabajo, pero con un dato menos. Entonces, en mi hipótesis existe una función a la que puedo llamar, puedo enviarle ese mismo dato, pero con uno menos, ¿no? Uno menos, o sea, con 9. Entonces, como supongo que existe, tengo que aplicarlo. Ahí es donde junto las dos partes. Tengo que aplicarlo. Voy a llamar a esta función, le voy a mandar este dato, que es el mismo. Este sí no puede ser el mismo, esa es la regla. Este no puede ser el mismo. ¿Ya? No puede ser el mismo. Me están diciendo, usted, mire, tiene que resolver este problema, pero aquí está una funcioncita igualita que esta, hace el mismo trabajito, pero tiene una reglita, no lo hace todo. Casi todo se lo hace. Miren lo bonito de acá, ¿no? Usted tiene que resolver este problema, pero no tiene que pensar en toda la solución. Imagínense que ya está resuelto casi todo, solo con uno menos. Entonces, con 9, y como eso ya asumo que funciona, esa es la hipótesis, supongo que funciona, en este ejemplo, ¿qué me va a dar? 2 elevado a la 9, 512. Listo. Suponemos que funciona. No me interesa cómo lo hace, ni si lo hace bien. Estoy suponiendo que lo hace bien, además. Si estoy pensando que lo puede hacer mal, estoy frito. Si mi hipótesis es que esto puede salir mal, entonces lo que yo haga está mal. Si usted supone, ¿qué suponemos para armar la computadora? Que todo lo va a cobrar en el chiriguano y que todo funciona. Si usted supone que alguna cosa puede no funcionar, su máquina no va a servir, ¿no es cierto? No va a servir, no importa qué le haga, si hay una parte que no sirve. Pero suponemos que todo es nuevito, que todo está bien, ¿no? Bajo esa hipótesis, compramos las piezas, la sacamos de su cajita, de su bolsita, la armamos y ya está. Estamos haciendo una parte del trabajo, no todo. Entonces, aquí lo mismo, suponemos, y debo suponer que funciona bien.
Aplico la hipótesis, pero esto me da el resultado que necesito. No, falta. ¿Qué falta? Aquí me doy cuenta que falta, bueno, que este resultado es 2 a la 9. Y para calcular 2 a la 10 necesito este resultado, y ese resultado lo multiplico por 2, ¿no? O sea, por el valor de X en todo caso, y con eso obtengo 1024. Y ya está. Entonces aquí ya tengo resuelto mi problema. Si obtengo el resultado de X a la N menos 1, y ese resultado, porque ya existe esta función que me hace ese trabajo, si él me entrega ese resultado, yo a ese resultado lo multiplico por 2 y ya tengo el resultado final. Este es el resultado final. Donde yo, ¿qué estoy haciendo? Tomando el resultado de la hipótesis y en este caso lo multiplico por 2 para tener el resultado final. De ahí sale la fórmula, miren. X elevado a cualquier valor a que es igual a X, que es este 2, multiplicado por X elevado a la N menos 1. X elevado a la N menos 1. El resultado de multiplicar esos dos datos es el resultado que tengo yo que entregar. De ahí salió esta fórmula, por si acaso, ¿no? Como dije, ya estaba hecho, pero aquí lo hemos hecho por nuestro lado. Bueno, ya hice el paso 0, 1, 2, 3 y 4, ahora me voy al paso 5. Ya resolví el problema. Y lo puedo probar con 2 a la 9, con 2 a la 10, con 2 a la 20, y funciona, digamos, ¿no? Esto funciona. Además, este ya es un teorema, ¿no? Así que no hay cómo no funcione. Paso 5, escribir el código final. En base a esto que ya hemos hecho. Y para eso, vamos a irnos a... Les tendré que compartir ahora toda la pantalla. Necesito embarcadero. Uy, no lo había cargado. Como ven, este es el procedimiento y lo último es la tecleada. Lo último es la charqueada, lo último es cavar zanja y poner ladrillo. Eso es lo último que se hace. La parte que más va a demorar es esta de acá. Hay que practicar, 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 y como dije, de tanto practicar ya se les va a quedar el procedimiento. Es obvio que a la primera a uno no se le queda. Eso es con el tiempo. Entonces, no se olviden que están en las lecciones, están los videos para hacer estas cosas. Vamos a hacer una nueva aplicación. Esto no me sirve. Esto medio que estorba. De aquí para probar voy a necesitar un botoncillo y un edit. Voy a poner un par de edits. Y un botoncillo. Este es para probar, digamos, ¿no? El algoritmo, que la idea es verificar que funciona. Y ahora sí, cierro estas cosas que me estorban y vamos a programar por acá. Desde el paso 0. Ya con el paso 0 ya yo tengo más o menos qué debo hacer. Esta es una función que me entrega. Me va a entregar un número real, entonces ya voy escribiendo aquí. Voy a escribir mi función, me entrega un número real. Estoy sacando eso del paso 0. ¿Qué se llama la función? Potencia. Puedo dar potencia, ya ustedes vean el nombre, ¿no? Pero yo aquí le puse potencia. Parámetros de entrada, X y N. Y aquí está de qué tipo son, digamos, ¿no? Y aquí en el ejemplo también los puse. Entonces necesito como parámetro de entrada X, que es un número real, y N, que es un número entero, número natural pequeño, digamos, ¿no? Listo. Ya está.
El paso 0 ya, de aquí saco esto. Cuando no me hacen el paso 0, le pone in x, in n. Ya le pongo 0, ¿para qué lo voy a mirar, digamos? No tengo que hacerlo correr, ya sé que está mal. Entonces, el paso 0 ya lo tengo traducido acá. El paso 1, 2, 3 y 4 me sirve para llegar a... El 1 me sirve para hacer el 2 y el 2 me sirve para llegar al 3 y también para hacer el 4. Ahora me voy al paso 3. Tengo que hacer caso base. En un algoritmo recursivo siempre van a haber dos partes, dos cosas que tienen que recordar de base de un algoritmo. Hasta aquí, por ejemplo, lo que han escrito ustedes, hasta aquí, como esta función, incluye esto también. Voy a devolver un resultado que le llamé P. Esto lo estoy sacando de allá. Esperen un ratito el señalador para que no se me pierda. Esta variable la estoy sacando también de acá. Decidí que se llame P, ¿no? Y va a ser un número real. Como ven, no estoy tecleando de memoria. Estoy sacando del paso 0. Y la otra cosa importante, como esta es función, obviamente hay una variable donde voy a hacer los cálculos, siempre es una variable que es del mismo tipo del resultado. Y al final voy a retornar esto. Miren, así. El que no piensa organizado no pone el return y va a poner return por todos lados. Ese es el que va a tener 0 en esa respuesta. Entonces, lo más fácil, declaro la variable y retorno de esa variable porque en esa variable voy a calcular el resultado. Listo. Esto se tiene que hacer, no importa si es recursivo o no recursivo. Así se escribe el algoritmo independiente de sea de una técnica o la otra, por si acaso. Por eso se llama también paso 0, porque no tiene que ver con recursión hasta aquí. Ahora, dos cosas que les tengo que recordar, les decía, al hacer algoritmos recursivos, que es diferente de cuando hacen los iterativos. Diferencia 1. Todo algoritmo recursivo siempre, acuérdense, siempre, siempre, ever, forever, siempre va a tener dos partes. Los iterativos tienen una. Los recursivos siempre va a tener dos partes. O sea, el código va a estar dividido en dos partes. Ahora, ¿cómo se hace? Para que se haga una parte o la otra, se utiliza estructuras alternativas. ¿No? Una estructura alternativa. Aquí es donde debo resolver el caso base y esta otra parte es donde voy a resolver el caso general, que ya lo resolví manualmente, ahora lo estoy traduciendo, ya lo hice manualmente, lo voy a traducir a código, ¿no es cierto? Listo. Ahora, ¿qué lo separa el caso base del caso general? Ahí es donde entra el dominio de la variable de recursión y la variable, estas dos cosas entran acá. La variable se llama n. N es parte de mi parámetro de entrada. El valor del dominio, el primero es 0. Entonces aquí entra eso. Si n es igual a 0. Si el valor de esta variable, que es cualquiera entre 0 y 255, si es estrictamente 0, entonces aquí voy a hacer esa parte, ¿no? El caso base es este, el primer valor del dominio. Si es 0, esto es lo que voy a resolver. Y en el otro lado voy a resolver esta otra parte. Por eso hay dos partes para comenzar. Es la primera diferencia con la otra técnica de programación de algoritmos. Segunda diferencia. En la otra técnica, lo que hace aquí uno es inicializar variables, ¿no es cierto? Declara más variables y las inicializa. Aquí no metan la pata. Les puede salir bien, pero lo más seguro es que falle. No metan la pata, no tienen por qué inicializar nada aquí. Luego ya por simplificación y otros detalles sí puede suceder, no hay problema. Pero piensen, primero, tiene que haber dos partes en un algoritmo recursivo y lo segundo, no tengo que inicializar nada. ¿Entienden? No, aquí no se pongan que P tanto, que X, que nada. No inicialicen nada ahí. Olvídense de eso. Son las dos grandes diferencias entre recursivo e iterativo. Por eso es otra forma de pensar. Traten de olvidarse la otra y eso me recuerda decirles lo siguiente.
hasta el día del examen, para ustedes no existe for, no existe while, no existe repeat, ¿de acuerdo? Hasta que termine el examen. Después de eso, ya va a volver a existir. ¿Qué quiero decir? Si en su tarea, en el examen, en alguna parte, ustedes le están metiendo for, yo veo while, ya le pongo cero. Porque no se trata de resolver el problema. Recuerden, estamos aprendiendo una técnica. Y esta técnica elimina las estructuras iterativas. Lo resuelve de otra manera. Vamos a acabar no necesitando de las estructuras repetitivas. Y ahorita mismo van a verlo el porqué. Pero ya les digo, olvídense de que existe for, while, repeat. No hay. No hay hasta que terminemos el examen de este tema. Si veo un for, un while, alguna de esas en este tema, ya le pongo cero. O sea, ¿por qué? Porque me está diciendo que está haciendo otra técnica, no está haciendo la recursiva. Simple y sencillo. No importa si funciona o no funciona, no importa. Es que ya no está haciendo la técnica, punto. ¿No? Estamos aprendiendo la técnica, que es lo importante. Yo estoy asumiendo que ya sabe la solución del problema. Con los ojos vendados y un brazo atado a la espalda me lo pueden hacer. De hecho, yo estoy seguro que ya saben hacer potencia, Dios. Es la versión 1 y ya la han hecho. Estamos tratando de hacer la versión 2, la recurrente, ¿no? La recursiva. Bueno, ahora resolviendo, aquí ya está la solución, dice. Si n es 0, x a la 0 es 1, punto. Entonces, ¿qué hago aquí? El resultado que debe estar en la variable p, le pongo 1. Listo. Solo tengo que ponerle 1 a esa variable. Si entra por aquí, le pone 1 a la variable y retorna ese valor, ¿no es cierto? Otros le meten return 1 aquí ya. 0. Están aprendiendo a programar mal. No sé de dónde han aprendido eso, pero es bueno que vayan olvidándolo. Olvídense de meterle return por todas partes. Es como construir una casa y ponerle una puerta donde va la ventana, una puerta en el techo, ponerle puertas por todos lados. No, una puerta nomás tiene que tener su casa. No tiene por qué tener un montón. El resto ya son ventanas, digamos, ¿no? Y otras cosas. Entonces aquí no le meta return por todas lados. Olvídense de esa fea forma de programar. Es nada profesional programar con return por todas partes. Entonces, como dije, esto me resolvió ya todo. Ya para qué me tengo que preocupar más. A esta variable le pongo este valor en este caso y se acabó. Eso va a venir aquí, va a entregar y listo. Me ahorré un montón de líos y que me pongan cero de entrada. Y no es solo por gusto del profe, es que yo le voy a demostrar que no corre su algoritmo cuando hacen esas cosas. O sea, lo más seguro, puede que alguna vez le corra, pero lo más seguro es que no. Lo vi el semestre pasado, lo he visto el año pasado. Años que vengo dando esto y todas las veces lo veo en el examen lo mismo. Y el compañero dice, pero profe, a mí me corre. Bueno, conjetura, con algunos datos corre, pero no siempre. Sigamos. El paso 3 lo trasladé acá, miren. Lo que hice acá lo trasladé aquí. Ahora me voy al paso 4. Aquí tengo que calcular x elevado a la n. Pero ya hay una función que me hace el trabajo, entonces esa función me va a entregar, yo lo voy a capturar en esta variable. La función se llama pot, yo la voy a llamar. El mismo valor de x, esta nota a la 10, ¿cómo se calcula? Con 2 a la 9. O sea, el que va a variar es el segundo parámetro, el primero es el mismo. El mismo dato que me den, ese no se lo voy a pasar a esta función. Voy a pensar que es la misma, ¿no? Pero voy a imaginarme como que fuera otra función. Pero a esa otra no le puedo dar la misma cantidad, tengo que darle 1 menos. Entonces aquí n menos 1, 1 menos, ya está. Yo la llamo a esta función, si me dan 2, si me dan 10, yo lo llamo y él me va a dar 2 a la 9. ¿Cómo lo va a calcular? No es mi preocupación. Es como ir a comprar una empanada, no le estoy preguntando, oiga doñita, ¿y cómo lo hace? A ver, ¿dónde compra la carnecita? ¿Cómo la corta? ¿Con dedo o sin dedo? ¿Qué papitas le echa? O sea, no vamos a hacer eso, ¿verdad? Ahí está la empanadita, ven, dámela y ya. Yo hago mi parte, que es desayunármela, digo. Entonces, igual acá, no se esté preguntando, se va a torturar la cabeza y ¿será que me devuelve? ¿Será que lo hace? ¿Cómo será que lo hace? Y se ponen a torturarse el cerebro. No, olvídese. Aquí dice esto de, mire, usted quiere calcular 2 a la 10, digamos, como ejemplo, ¿no? 2 a la 10.
Este le calcula 2 a la 9. ¿Cómo? Olvídese, no le importa cómo lo hace. La cuestión es que lo hace. 2 a la 9, esa es la hipótesis. Bien, ya, este me dio 2 a la 9. ¿Cómo? No me importa, ya, me lo dio. Listo, ya lo tengo. ¿Qué me falta para terminar la tarea? Para terminar ese valor que me dio, que ya lo tengo, que me dio esta función, no sé cómo la calculo, pero ya está, ya la tengo, solo tengo que multiplicarlo por x, una vez más. Entonces, ese resultado que esto me da, lo multiplico por x y ya tengo el resultado final. Y lo estoy poniendo en la misma variable. Tomo lo que había aquí, lo pongo en esa variable y no tengo que hacer nada más porque terminando el else va a retornar. Y listo. Entonces, caso base resuelto. Suponiendo que funciona n-1, estoy probando que funciona incluyendo el enésimo dato, o sea, la enésima multiplicación. Supongo que este va a multiplicar x por x por x n-1 veces. Supongo que lo va a hacer bien. No sé cómo, pero si dice que lo hace, bueno, lo contrato para que lo haga y ya está. Pero no está completo. Aquí lo que me falta lo hago. Si esto fuera, bueno, fui al chiriguano y volví con todas las piezas. ¿Qué falta? Ah, bueno, ahora hay que atornillar, acomodar. Esa es la parte que me falta. Y es la que voy a hacer, digamos, ¿no? Entonces, algo así. Algo así. ¿No? Entonces, dan cuenta, aquí estoy aplicando. Olvídense del otro, como dije. Ni siquiera piensen en a ver cómo voy a inicializar. No, olvídense, esta es la técnica. Ya hay una función que le hace el trabajo. La regla es un dato menos. Esa es la regla esencial, uno menos. Bueno, si a mí se me ocurre mandarle n y hacerme el vivo, digamos, no puedo querer hacerme el vivo, no va a correr. Le mando x, n y se va a colgar esto, no va a correr. O sea, usted quiere hacerse el vivo, no funciona, digamos, ¿no? Hay un protocolo, el que está acá a la izquierda, lo sigo y luego esto lo traslado para acá. El paso 0 se trasladó en la definición de la función. Y el paso 3 y 4 son los que se acaban trasladando acá. Aquí es la solución manual que estoy comprobando que funciona la idea, digamos, ¿no? Que funciona la idea y ya está. Ahora voy a probarla, ¿no? Y aquí también no sé por qué tanto patalean en la probada. Es como si no hubieran escrito muchos algoritmos, digamos, ¿no? Han hecho introducción en Progra 1, todo el tiempo hacemos algoritmos y hay que llamar a esas funciones. Pero bueno. ¿Qué necesito para esto? Dos datos. ¿De dónde lo saco los dos datos? Ah, bueno, hay un edit 1 y hay un edit 2. Si quieren puede ser por input box, el método que ustedes quieran para pedir dos datos al usuario. Entonces necesitan dos datos. Entonces yo voy a crear aquí un par de variables, ¿no? De hecho, tres variables. F, la variable Z van a ser de tipo float y de tipo byte una variable M. Necesito tres variables. En Z voy a colocar str to int o to float, digamos, ¿no? To float el número que esté en el edit 1. Aquí se hace con esto, ¿no? X. Lo saco del edit 1, el primer valor, y el segundo valor lo voy a sacar str, no hay to byte, ¿no? Es to int, es genérico. El edit 2, X. Ya saqué los datos, si quieren pueden hacerlo por input box, la idea es pedirle datos al usuario, ejecutar la función, en F quiero el resultado de la función y ahí le voy a mandar Z y M, ¿no? Los dos datos. Se los mando, me devuelve la función y lo voy a poner en el edit 3. No tengo un edit 3, pero ahorita lo pongo, digamos, ¿no? ¿Qué problema hay? En el edit 3 voy a colocar F y listo, nada más. Lo único que sí necesito hacer es colocar me fue la mano. X, es tal, control C. Aquí hay un edit 3, aunque su texto diga otra cosa, no importa.
Ya está. Ahora, démosle rumbo, ¿no? A probar. Hay un error. A ver dónde está. STR2 va float con F mayúscula, ¿no? Va a haber errores, siempre se le va la mano a uno con los puntos y comas sobre todo, ¿no es cierto? Entonces ya esas cositas hay que ir resolviendo. Bueno, tengo que probar, y la idea es siempre probar con el ejemplo. Entonces, 2 elevado a la 10, digamos, ¿no? Y tiene que salir 1024. Ah, andamos bien. Pero lo ideal en las pruebas es probar siempre primero con el caso base. Ahora vienen las pruebas. ¿Cómo se hacen las pruebas? Recomendación. Prueben primero el caso base. 0. 2 a la 0 me da 1. Perfecto. Tengo que, o sea, no es que salga un número y ya tiro cohete. Tengo que ver que ese sea el resultado correcto. Ahora, le digo, ¿cómo se hace la prueba? Se prueba con el caso base primero. Si usted le pone integer, si usted le pone de integer a ese parámetro, tengan por seguro que yo ahí le voy a meter -5, -10 y no va a correr. Por eso asegúrense bien de declarar sus variables. Repito, si usted me le puso integer y me dice corre, yo le pongo -5 a ver si corre, digamos, ¿no? A ver si corre y de seguro no va a correr. Entonces pruebo con 0, ya lo probé. Ahora voy a probar de ahí con los siguientes valores del dominio. Con 1. 2 elevado a la 1 es 2. Con 2, 2 al cuadrado es 4. Con 3, y así van a ir llegando hasta, vayan probando hasta llegar al valor, en este caso 2 a la 10, ¿no? Y pueden probar más cosas, digamos, ¿no? Pero también no le voy a poner aquí 300, ¿no? Porque este es hasta 255. Por ahí le ponen 300 y sale una cosa rara aquí. No se asuste mucho, uno siempre se va a asustar. Pero simplemente razonen, a ver, no, esto estaba hecho para real aquí y natural hasta 255. Si usted le pone más, si lo necesita para más, pregúntele a Lucia, lo necesita para más, no hay problema, yo le cambio a Word y ya está. Y si no quiere para más grande, bueno, le pongo cardinal y ya, digamos. Solo que si lo ponen cardinal es poco probable que ese valor, imagínense un número grande elevado a una potencia grande, un número gigante, y la computadora no procesa números gigantes. Tiene limitaciones, o sea, hay que tener cuidadito con eso. Entonces, ya se ha visto cómo hacer el proceso, cómo seguir el proceso, cómo escribir el código, siguiendo el procedimiento, y lo más probable es que salga bien, ¿no? Pocos errorcillos van a tener aquí, cosas con los tipos de datos, con los nombres de las funciones y demás. Y para probar no debería ser ningún misterio, tengo que llamar a esa función y ya sé qué le entra, qué le sale, y ya veo yo cómo capturar esos datos y cómo mostrar. Hay varias maneras de capturar y de mostrar. Entonces, ahí está. ¿Ok? He tratado de explicarlo con calma, paso a paso. De todas maneras, en la lección está lo mismo y hay un par de videos con algunos ejemplos trabajando con números, y en la tarea habilitada la próxima semana ya van a poder practicar. Pero lo ideal sería que practiquen. No les habilito la tarea ahora, porque me gustaría que practiquen los mismos ejercicios que están en los videos, el que hicimos ahora. Ustedes lo practiquen. O sea, ya lo vieron el video, digamos, ¿no? Ya quédense con el problema. Archiven el video y háganlo ustedes a mano, ¿no? Hagan paso 0, 1, 2, 3, hagan el código. Cuando no le corra, entonces revíselo solito. Si aún así no le pilla el problema, véalo el video. ¿Entiende? Véalo el video. Ah, aquí fue donde me tapaste. Entonces, pero la idea es que usted haga. No es que vea el video y lo teclee tal. No. Usted está para aprender la técnica, no poner ladrillo. Eso es lo último. Haga la técnica completa. Como le dije, véalo los videos, analícelo, ha tomado sus apuntes hoy día, está eso ahí. Trate de hacerlo de nuevo usted solito. ¿No? Usted solito. Si funciona, bueno, maravilla, digamos, ¿no? Ya está. Pero no trate de memorizarse, olvídense del código, no lo memoricen, esto no es clase de derecho para que se memoricen el artículo 1, el artículo 2, no. Acuérdense del procedimiento, síganlo,
a su manera, síganlo y lo más seguro es que salga bien. Si no corre, vuelve a intentarlo usted por su cuenta. Si no, o la parte que satura o no le quedó claro, vuelva al video. Ahí mírelo. Pero usted tiene que lograr hacerlo solito. Ahorita repita los ejercicios que ya hemos hecho.